Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar cómo están las atenciones por SARS-CoV-2 y algunas otras patologías en el sur del país. El virus está registrando contagio masivo en todo el país. También hay tasas de mortalidad en algunos sitios puntuales donde las autoridades reportan que la misma se ha disparado. Todo esto hoy lo analizamos con el doctor Isaí Hernández Marriaga. Para que ustedes tengan una idea, el doctor que ya nos acompaña en directo esta noche desde Choluteca ha atendido más de 1,000 pacientes positivos por SARS-CoV-2 o COVID-19. Sí que ha estado en primera línea, doctor, con casos desde leves, moderados, hasta casos graves. ¿Cómo ha sido esta experiencia ya en cerca de 10 meses de estar con atenciones a pacientes con coronavirus COVID-19? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Rosendo. Es un privilegio estar aquí con usted, ¿verdad? Compartiendo la experiencia personal que me ha tocado vivir en este 2020, ¿verdad? Fue un año difícil, duro, con un estrés que no, inmedible, ¿verdad? Ha sido mucha incertidumbre, pero gracias a Dios a estas alturas de la pandemia, podría decir, gracias a Dios nos ha ido bien con los pacientes que nos ha tocado atender. Pero sí, un estrés como jamás nunca lo había vivido, tanto con mis pacientes como con mi familia que se enfermó, ¿verdad? Sí, ¿cuál ha sido el momento más difícil que le ha tocado enfrentar con estas atenciones múltiples que ha tenido que enfrentar, doctor Hernández? Lo más difícil fue al principio, ¿verdad? Porque no sabíamos qué hacer. Nos tocaba aprender. Yo sabía que estaba trabajando en un área donde había mucha población que trabaja en espacios angostos, cerrados, ¿verdad? Y verlas y escuchar las cifras que estaban ocurriendo en Europa y empezaba a aparecer en Nueva York, el desastre que estaba haciendo allá, mi temor era que tuviéramos cientos de muertos, ¿verdad? Y obviamente uno como médico lo que menos quiere es ver que fallece un paciente al que uno le toca atender. Eso fueron los meses más difíciles, ¿verdad? Cuando empezamos a recibir los primeros pacientes. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque para la honra y gloria de Dios, él le da sabiduría a uno y desde antes de que tuviéramos los primeros casos, logramos entablar una videollamada, una videoconferencia con el doctor Oscar Díaz y él nos dio una clase magistral sobre lo que estaban viviendo ellos allá como a principios de abril. Nosotros todavía no teníamos casos. Y él nos recomendó, ¿verdad? Protocolo Maíz, dijo, estamos viendo que los pacientes están mejorando. Eso se lo planteamos a la gerencia de la empresa y ellos sin medias tintas pusieron a comprar tratamiento para el 100% de nuestros empleados cuando se podía comprar, porque tiempito después, ya aunque se tuviera la plata, no se podía comprar nada, ¿verdad? Ni ivermectina, ni ezitromicina, ni nada. Y nos habíamos preparado con oxímetros, manómetros, oxígeno y ivermectina para 2 dosis para el 100% de nuestros pacientes. Eso nos dio una ventaja que cuando empezamos a tener los pacientes teníamos que darles. No sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Excepto que estábamos en webinars, metiéndonos al webinar que pudiéramos, tratando de adquirir conocimiento y ver qué estaba pasando, ¿verdad? El primer mes fue difícil, el mes y medio, porque estuvimos hospitalizados, tanto en el servicio que surroga el servicio del Seguro Social aquí, como pacientes que terminaron hospitalizados en el Seguro Social Tegucigalpa, ¿verdad? Y donde no sabíamos si esta gente iba a regresar, una vez que la habíamos referido. Gracias a Dios, a estas alturas de la pandemia, digo, creo que nos ha ido bien. Yo creo que llevamos cerca de 7 meses de no tener ni un solo hospitalizado de los de la planta.
Gracias a Dios no tenemos ningún muerto en la planta, de todo el porcentaje que a estas alturas de la pandemia ya se contagió. Y de forma privada, pues yo digo que igual, porque la experiencia básicamente la adquirimos allá con el grupo de pacientes que empezó a explotar en la planta, y el temor era que no se vinieran en avalancha, pues tratar de minimizar eso. Gracias a Dios se armó un equipo de trabajo muy bueno, la gerencia, el presidente de la Junta y la de Recursos Humanos, armamos un equipo de trabajo donde armamos una estructura sabiendo que iba a venir, que nos iba a llegar tarde o temprano la pandemia. Eso nos permitió como que la población de pacientes que nos llegaban día a día fuera manejable, ¿verdad? Y que no se nos vinieran 100 de un solo, ¿verdad? Sino que fuera poco a poco, y empezamos a tomar medidas epidemiológicas a nuestro alcance. Inicialmente era dejarlos en la casa, luego se adoptó otra postura y empezamos a manejarlos, ¿verdad? Nosotros, de que los traíamos a la planta para darles consulta a nosotros, porque en los centros de salud no los querían atender, en el hospital era un caos el triaje, y empezamos a manejarlos ahí nosotros, a darle seguimiento nosotros. Se contrató más personal, enfermeras que se encargaban solo de monitorear a los que estaban más delicados, a los que uno ya encontraba en examen físico alguna limitación en el murmullo vesicular de los pulmones. Ese paciente entraba a una lista y empezábamos a monitorearlo de forma diaria, a citarlo o traerlo cada 2, cada 3 días para llevarlo de cerquita. Doctor Hernández, y al revisar esta cantidad de pacientes que les ha tocado atender, tanto en la atención particular que usted da como en la empresa para la cual labora ahí en Choluteca, hablamos de qué edades son la mayor parte de ellos, porque ya sabemos dónde radica el enfermo o dónde está el enfermo de alto riesgo, que son los adultos mayores. Tenemos gran parte de la población es joven, pero tenemos un montón de pacientes que son mayores de 40 años, de hecho algunos de la tercera edad. Tenemos de todos los factores de riesgo, tenemos obesos, tenemos hipertensos, tenemos diabéticos, asmáticos. Sí, no tenemos ningún paciente que sea hepático o renal, ¿verdad? Que sabemos que ellos pues, les fue mucho más mal con COVID, ¿verdad? Pero mayores, diabéticos, hipertensos, asmáticos, de todo eso hemos tenido y tenemos, ¿verdad? Y se enfermaron y gracias a Dios ahí están. Sí, ¿cuáles son los casos más complicados dentro de este millar de ciudadanos que le ha tocado atender, que sintió que su atención tenía que ser puntual por el riesgo de muerte que tenían? Bastante, licenciado, bastantes pacientes. Le voy a decir que a las 4 de la mañana se me quitaba el sueño, ¿verdad? Y empezaba a monitorear por teléfono los más graves, yo particularmente, tanto de mi privada como de la empresa, y esperar cómo habían pasado la noche. Pero probablemente el caso que más estrés me generó por el nexo es cuando enfermó mi familia, ¿verdad? Que enfermó mi papá, mi mamá, una tía mía que le agarró la pandemia aquí, no pudo regresar a Bolivia porque ella vive allá, mis 3 hermanas, mis 3 cuñados, y por último caímos mi esposa y yo. Pero a mi papá le dio severísimo, ¿verdad? Mi papá casi es un milagro de Dios de que está vivo, ¿verdad? Por último, él hizo algunas complicaciones, él es tercera edad, es hipertenso, dislipémico, pero ha sido un hombre fortísimo él, ¿verdad? Un hombre de campo, mi papá trabaja con ganado y es un hombre fuerte. Creo que también eso contribuyó, bueno, la misericordia de Dios que permitió que, pero en ese entonces no había apoyo, porque el internista con el que somos amigos y con el que trabajamos, su papá se enfermó, él también le dio COVID, el papá estuvo hospitalizado en el tórax, no había apoyo de cardiología porque mi papá hizo una complicación cardíaca que hasta el sol de hoy todavía toma un antiarrítmico, ya ahorita 6 meses después de que le diera, todavía él está con un antiarrítmico como secuela de COVID, ¿verdad? Esa parte de donde es su familiar el que está ahí, su padre, y ver que está grabando, haciendo complicaciones, esa parte fue durísima, ¿verdad? Durísima. Y en su caso, ¿cómo lo llevó, doctor, junto a su esposa? ¿Hubo complicaciones
o entró en esa franja de pacientes asintomáticos que si bien no se complican, son los que lo transmiten y los que generan ese problema que estamos observando hoy en muchos hospitales del país, que los mismos estén prácticamente Fíjese, llenos? fíjese, licenciado, que yo antes de que me diera, estuve tomando preventivamente ivermectina y tenía creo que cerca de 2 meses y algo tomando ivermectina de forma semanal. Estaba en medio de un montononón de gente con COVID, ¿verdad? Allá, pues, y en mi consulta, daba consulta con un traje, con una máscara full face para disminuir, con filtros N95, un doble guante, pero mantener esas medidas de bioseguridad cuando es su papá el que está grave. Uno de mis cuñados también se puso gravísimo, gravísimo, ¿verdad? Que ellos dos casi fallecen. Las medidas personales de seguridad no las podía mantener todo el tiempo estando ahí y prácticamente sabíamos que nos iba a dar, ¿verdad? Gracias a Dios, fíjese que a mí me dio una presentación clínica suave, le dio un poco más duro a mi esposa. Yo estuve tosí tal vez 2 días no perdí, tuve anosmia y dije, no perdí el olfato y el gusto, pero rápido recuperé y nunca me dio fiebre, nunca pasé a tener un estado de estrés respiratorio. Entonces, relativamente a mí me dio más suave, a mi esposa le dio un poco más fuerte y tuvo estas manifestaciones así que a veces confunden al paciente porque son digestivas, les pega diarrea, dolor abdominal y el paciente cree que es otra cosa y es COVID, ¿verdad? Pero claro, sabíamos que habíamos estado en medio de toda la familia enferma, que yo pues era un riesgo para mi familia por el hecho de estar viendo pacientes con COVID eh, todo el día. Muy bien, Sí, está pero me con, dio suave, a mí me dio suave, bueno, a mi papá y a mi cuñado que casi los mata. muy bien, está con nosotros desde Choluteca el doctor Isaí Hernández Marriaga. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Isaí Hernández Marriaga. Los cuidados en casa para todo mundo. Usted que es médico, quizás en un momento en que dejó por instante las medidas de bioseguridad y se entiende por qué era la atención de su padre, pudo ser la vía para el contagio. ¿Qué Sí, recomendación puntual, doctor, para los hondureños, sobre todo ahora que estamos en una ola de alto contagio que la venimos arrastrando de esas festividades de fin de año? mire, como médico y como médico que hemos visto pacientes con COVID y que hemos visto pacientes graves, ¿verdad? Y es un estrés verlos ahogándose por respirar y que la gente todavía es escéptica o irresponsable en el sentido de que anda sin mascarilla. Mire, aquí en Choluteca usted sale a la calle y más bien, de hecho, empezamos a ver que es poca gente más bien la que anda mascarilla. El, el protegerse, el evitar tener la enfermedad o por lo menos que no colapsen los sistemas de salud, va a permitir que se trate y que estos pacientes que eran COVID se salven. Definitivamente fue una imprudencia reunirse en las fiestas navideñas y de fin de año porque tanto tiempo confinados, estábamos desesperados por ver a nuestros familiares, especialmente a los que no los habíamos visto. Pero la gente a la hora de comer, a la hora de estar en la familia, afloja las medidas de seguridad o crea falsas, como a veces andan mascarillas de tela que no cumplen ningún estándar ahí de protección, que son una falsa percepción de protección, se iban a infectar. Ahorita, ¿qué nos queda, verdad? Ya hay un montón de gente infectada, deben saber que estamos teniendo mutaciones, no solo la cepa inglesa, ¿verdad? Y van a surgir más y ya hay un montón. La OPS y OMS está hablando de unos números exagerados de cepas nuevas que hay del virus original. ¿Cómo se van a comportar en nuestros cuerpos? No sabemos. La mejor forma es no enfermarnos. Y si nos enfermamos, acudir temprano al médico
no entrar en esa etapa de negación de decir que es una gripe, que él padece de alergia. Eso lo tiene que determinar el médico. Y aún siendo un buen clínico, muchas veces es difícil establecer ese diagnóstico y hay que apoyarse con exámenes de laboratorios y hay que apoyarse con un seguimiento periódico y rutinario del paciente para evitar que pase etapas de severidad que terminen matándolo, ¿verdad? Que esos son los pacientes que aparecen al día 10 de estar con síntomas o al día 14, ¿verdad? Donde la enfermedad ha alcanzado una magnitud que probablemente es no reversible. Ahora mismo, ¿cómo está Choluteca? ¿Están funcionando todas estas recomendaciones? ¿A los triajes está llegando la ciudadanía o el que puede les está visitando? ¿Qué está registrando en esta primera quincena, doctor Hernández, del 2021? Hoy en la mañana escuchábamos datos proporcionados por HRN que hablan 2021 más de 8,000 casos. ¿Usted qué registra ahí en su clínica, tanto en la parte privada como en la empresa para la cual labora? ¿Se han disparado? Mire, en la empresa no hemos tenido tantos casos, ¿verdad? Siempre empiezan a aparecer casos sospechosos, no tenemos acceso a hacer antígenos, que es una prueba que ahora podemos hacer en los primeros días, sino que es más de forma clínica, un cuadro gripal, ante la duda y por el beneficio del paciente, mejor lo manejamos como que fuera un COVID y vamos a hacerles pruebas rápidas, que esas sí las tenemos nosotros, que las compró la empresa. Eh, Les hacemos prueba ya después del día 7 o 10 para confirmar el diagnóstico, pero antes lo hemos estado monitoreando y siguiendo cada 2 días. Uno como médico tiene que estar pendiente de cómo se mueve el flujo de pacientes en el Hospital del Sur. Yo como médico tenemos un montón de conocidos y amigos y yo sabía que como octubre, noviembre, diciembre, la sala de COVID estuvo más o menos con un promedio de siete pacientes ingresados por COVID. A principios de esta semana ya me contaron que habían 12 y deben haber más, ¿verdad? Porque por lo menos de forma así particular, tengo otros pacientes con COVID, uno escucha de otros amigos conocidos de que están siendo manejados por colegas porque muchos colegas han adquirido una gran experiencia o un gran conocimiento acerca de cómo manejarlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos unos internistas muy, muy buenos y seguro que ellos tienen una cantidad de población que no entra en la estadística que maneja Sinajer. De hecho, yo pienso que la estadística en Choluteca, en la primera oleada de mayo, junio, julio, el subregistro es enorme, gigantesco el subregistro, el porcentaje de pacientes a los que les dio COVID en la primera oleada es enorme. No, me aventuraría a decir yo que puede ser que nos haya dado al 65-70% de la población de Choluteca en la primera oleada, pero queda ese otro porcentaje que ahí se está infectando poco a poco, ¿verdad? Sí, ¿cuál doctor con las experiencias que ustedes han obtenido y para el caso puntual de Choluteca con estos números altos de pacientes que posiblemente tuvieron ya el virus y ellos ni siquiera saben, sería una prueba ideal que ustedes recomendarían para ir formándose una idea cómo está la zona sur del país y particularmente la ciudad de Choluteca, que debemos decir la más poblada del sector? Dice que, por ejemplo, tengo una paciente que me viene ella con un cuadro de que estuvo con un cuadro respiratorio y le digo yo, es un cuadro muy, muy sugestivo de que lo que tuvo COVID. Nada más que ella vino como a la tercera semana de haber tenido, es más, estaba de salida y que había estado bien mal, que había perdido el olfato y todo eso. Y me comentaba ella, que es una de las señoras ahí, pues, matriarca en la zona, y me dice, mire, doctor, lo que pasa es que esta gripe rara que en todo el valle nos dio, ella es de Santa Cruz, ahí, en Marcovia. Si fueran a tamizar esas poblaciones, más que este virus hace cosas extrañas con la presencia de anticuerpos, que otras enfermedades, inmunoglobulina M, por ejemplo, IgM, desaparecen al día 21, ya solo queda inmunoglobulina G, con SARS-CoV-2 permanecen por muchísimo más tiempo y la IgG perdura. Tengo algunos pacientes que así de forma particular les hemos hecho pruebas, controles de tamizaje, de la que tenemos prueba rápida, 6 meses después y todavía siguen marcando el anticuerpo IgG. Bastante, ¿verdad? O sea que francamente se marca la raya. Quiere decir que podríamos captar cuánta población de algunas comunidades
ya les dio aquí en Choluteca, o sea, porcentajes altísimos. Pues, estoy pensando 70% tal vez de la población. Ahora, ahorita me preocupa porque usted al salir a la calle, usted pasa por la terminal y la gente anda sin mascarilla. La gente anda, no lo ve usted que se van a lavar la mano, que se van a echar gel, agarran el dinero y se le ha perdido el respeto a la enfermedad y se le ha perdido así como el temor necesario que hay que tenerle, porque es hasta que tenemos un familiar grave, es hasta que tenemos un familiar que se complica o peor aún que fallece, donde todos estos escépticos entran en razón. Hasta entonces, ¿verdad? Lastimosamente, dice el dicho, el vivo a señas, el tonto a leña, pero en este caso el problema es que los casos graves pueden fallecer. Y la autoridad, doctor, para el control de estos ciudadanos que muestran prácticamente desafíos hacia el virus y que no se protegen, ¿qué está haciendo? Ustedes como facultativo les han pedido que soquen la faja, que aprieten porque estamos expuestos a nuevas variantes que usted ya me exponía del virus que son mucho más contagiosas. Mire, a veces uno también cae en la irresponsabilidad de no meterle presión a las autoridades. Lo que pasa es que como que uno no tiene mucha credibilidad en ellos, ¿verdad? Y decirles es, al final no tiene ninguna repercusión. Yo que sepa, no se hace ningún operativo, ¿verdad? De que hayan autoridades monitoreando los mercados, la terminal municipal de buses, para exigir que la gente ande con su mascarilla. Eso no sé. Yo no me doy cuenta, ¿verdad? Y sería casi imposible que no me diera cuenta si estuviera ocurriendo, ¿verdad? Porque es una ciudad pequeña, no tan pequeña, pero nos damos cuenta de las cosas grandes que ocurren. Que el paciente le haya dado una vez, eso le crea también otra falsa percepción de que si ya me dio, ya la libré la primera, ya me va a ir bien. Todavía eso es incierto, todavía no hay datos concluyentes, científicos que puedan asegurar de que esta inmunidad nos va a proteger por mucho tiempo. Hay muchos ahí que hablan 6, 9 meses de inmunidad, pero hay casos de reinfección ya documentados en 3, 4 meses después de que les dio la primera infección. El tema de la reinfección todavía, como muchas cosas de la pandemia que seguimos aprendiendo, no está así claro. El primer caso de reinfección en Hong Kong, un paciente que ya le había dado, viajó a Europa, a España, y cuando regresa, el paciente asintomático, por rutina al entrar al aeropuerto, le hacen su hisopado para reacción en cadena polimerasa en tiempo real, PCR en tiempo real, y sale positivo, y se dan cuenta que es una cepa diferente a la primera que tuvo. Entonces, ¿cómo se va a comportar estas segundas reinfecciones? No se sabe. ¿A quiénes les ha dado cuando no tenemos programas de tamizaje masivo para saber qué poblaciones están o sea, que todavía no les ha pegado? Como para tener una idea así como bien subjetiva de que quienes libraron la primera batalla contra el COVID, tampoco la tenemos. Entonces, al no saber, lo más prudente es seguir con las medidas de bioseguridad, su mascarilla, su gel, salir solo si es necesario. A mí me preocupa enormemente que estamos en un año político y que los líderes políticos, su interés es llegar al cargo por al que ostentan, ¿verdad? Y si eso involucra reunir un montón de gente ahí, tengan o no tengan mascarilla, al final como que no les importa, ¿verdad? Otra parte que, por ejemplo, pues hay muchas iglesias que siguen dando sus servicios, que también pueden seguir las medidas de bioseguridad o cuánto las personas que pueden albergar en sus iglesias es difícil. Por ejemplo, en la de nosotros, por recomendación particular, sí, los servicios se pararon, ¿verdad? O sea, fin de año no hubo culto en la iglesia y lo que va de enero, pensando que la cantidad de pacientes que iban a andar circulando en la ciudad iba a ser enorme. Muy bien, está con nosotros el doctor Isaí Hernández Marriaga. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Isaí Hernández Marriaga.
profesional de la medicina que ha atendido más de 1,000 pacientes con COVID en el sur del país. Me habló de su registro, de números de ustedes que no coinciden con los datos estadísticos que a diario escuchamos de SINAGER. Comparte usted, doctor Hernández Marriaga, con muchos ciudadanos, y le voy a plantear el número que manejan los representantes de las funerarias en cuanto al número de decesos. Aquí llevamos un poco más ya de 3,000, pero ellos dicen que puede ser el doble, quizás más. Estamos hablando entonces que serían fácil 6,000, 7,000 muertos por COVID-19. Y no digamos el número de contagios que se han registrado y que no están dentro de los números que maneja el Estado. Mire, le voy a contar, licenciado, como anécdota así, personal, y yo creo que la vivimos varios de los médicos. Es que para los meses de junio, julio, cuando mirábamos la cadena y decía el dato, Choluteca, 0 positivos. Choluteca, 2 positivos. Era como un chiste mal contado que generaba risa, cólera, un conflicto de emociones ahí, cuando en cada barrio, en cada cuadra, en cada manzana de la ciudad, alguien tenía por lo menos una persona grave de COVID. Y escuchábamos que moría uno, que moría otro, que murió un conocido, que murió otro por allá. Y una vez salió la cadena ahí que decía que tenía creo que 1 o 2, y mi papá grave, pero grave, con oxígeno, porque prácticamente estuvo hospitalizado en su cuarto, con líquidos intravenosos, lo tenía con todo, ¿verdad? En ese entonces no se agarraba en las clínicas privadas ningún paciente, y el hospital con su área de triaje ahí era un desastre, ¿verdad? Eso parecía, usted recuerda aquel video de una paciente esperando que lo ingresaran debajo de la tormenta en un lodazal. Eso era tétrico, ¿verdad? O sea, yo la vez que fui con un paciente a dejarlo ahí, regresé literalmente llorando, ¿verdad? No podía creer yo que nuestra gente estuviera esperando grave de vía respiratoria bajo una tormenta en un lodazal ahí. Pero viene mi papá grave y dice, ve, si solo nosotros en la familia somos 19, sin contar los niños, y la cadena estaba diciendo que Choluteca solo 2, solo teníamos 2 infectados, ¿verdad? Entonces bajó mi hermana a decir, hoy estamos mejor, hoy no hay ningún infectado en Choluteca. Y teníamos, usted podría decirle aquí, preguntarle a cualquier colega o cualquier gente de Choluteca, si usted conoce ahí, cuántos de ellos no tuvieron por lo menos un enfermo de COVID-19 entre mayo, junio y julio. Eso fue una exageración. El subregistro en Choluteca es altísimo. El subregistro en Choluteca es las cifras que maneja oficiales SINAGER son minúsculas comparadas con lo que en realidad nos dio la primera oleada. Tanto así que creo que la explosión de casos no ha sido tan alta en nosotros en esta segunda oleada, porque en la primera barrió con la ciudad, ¿verdad? La gente igual, ¿verdad? Seguía sin hacer caso, y el virus se diseminó de una forma exagerada, ¿verdad? Venían los pacientes que son de afuera de la ciudad y me decían, no, allá la gente en el río está bañando y pescando y bebiendo, y está, parece feria a la orilla del río. Y así andaban por todos lados, hasta que en un momento en que había tanta gente que, sin necesidad de que las autoridades anduvieran diciendo vayan a la casa, la ciudad parecía fantasma. Usted a las 2, 3 de la tarde no encontraba un carro en la calle, no digamos a las 6 de la tarde o 7 de la noche, no encontraba un carro en la calle usted. O sea, yo solo me movía de ver a mis hijos para ir a ver a mis padres y a mi familia que estaba allá enferma, y no encontraba un vehículo en ese trayecto, ¿verdad? Porque todo el mundo tenía por lo menos un enfermo, o un conocido, o alguien había fallecido. ¿Y hoy cómo valora la situación de los hospitales, particularmente ahí a nivel del sur del país, en el sector público y privado? Pues los triajes, ¿verdad? El centro que el alcalde montó vino a apaciguar, recibe un montón de gente, ¿verdad? Un montón de gente se va para ahí.
el hecho de que se agregara La Colmena como centro de triaje allá donde están los curas, hizo más manejable la gente que está infectándose en este momento. Hay que recordar que en mayo, junio, julio, no, solo estaba el hospital, ¿verdad? Y la gente tenía temor, o sea, empezó hasta incluso a creerte un mito ahí o un comentario, es que si te llevan al hospital te vas a morir, si vas para el hospital te morís. Era triste, ¿verdad? Porque uno sabía que los colegas se estaban matando ahí adentro, ¿verdad? Y que el personal de salud se estaba matando, arriesgando ahí por luchar, pero claro, era difícil. Por ejemplo, en la clínica que subroga el servicio al Seguro Social aquí, inicialmente yo entiendo, yo no trabajo con ellos, ¿verdad? Inicialmente entiendo que iban a tener una sala como para 35 pacientes, terminaron hospitalizando en el pico alto como más de 90. Eh, esas cifras le pueden dar a usted la pauta de cuánto es, ¿verdad? La sala del hospital, que era de 30 camas, se fulió en 15 días, tuvieron que habilitar, sacar a donde tienen la deuda, la unidad de alcohólicos, meter en las otras de medicina interna, porque los pacientes que meritaban hospitalización era un montón. El triaje, esta paciente con la que fuimos a esperar ahí para ver si había cupo, se tiró más de 24 horas y no pudo encontrar cupo porque era un gentillal que llegaba y miraba cómo hacía, ¿verdad? Que la gente, muchos de ellos optaban por decir, bueno, mejor en vez de morirme en la soledad ahí, que nadie me conozca, me muero en mi casa. Gracias a Dios, hubo un trabajo ahí silencioso, secreto, pero valioso que hicieron la gente que se dedicó de forma gratuita, porque yo jamás pagué, ¿verdad? Una videoconferencia, por ejemplo, gente como el doctor Serra Hoffman, como el doctor Oscar Díaz, el doctor Valerio, el doctor Videa, que se dedicaron a transmitirnos la experiencia que ellos estaban adquiriendo y cómo estaban respondiendo los pacientes. Una de las cosas por las que yo creo que no hubo tanto muerto es porque los médicos, especialmente los generales, que somos la mayoría, empezamos a tratar mejor, especialmente los pacientes en las etapas iniciales de la enfermedad. Eso descongestiona, ¿verdad? La hospitalización en los centros públicos. Y si no estuviera esta gente que nos hubiera enseñado, tampoco sé qué hubiera pasado con nosotros. Y ahora, doctor, que si bien me dice que en la zona sur del país hay mucho contagio que no se registró, pues qué bueno, digamos en parte porque gran parte de esta población ya generó anticuerpos que no son permanentes. Pero si vamos a lo que hemos venido registrando en los últimos días, mucha actividad política. Recién la tuvimos el fin de semana en Choluteca y mucha actividad sin control. ¿A qué se pueden estar enfrentando si no hay el cuidado del caso a finales de este mes? Porque aquí las reacciones van de una semana a 10 días a 2 semanas como máximo. Ese periodo que usted está marcando es que el periodo de incubación de SARS-CoV-2 algunos hablan 1 o 2 días desde que el virus entra y usted manifiesta el primer síntoma hasta 14 días. Ahora, en ese periodo de incubación donde el virus está dentro del cuerpo del paciente, pero no presenta ningún síntoma, el paciente es transmisor. Entonces, usted puede estar al lado de alguien que no tiene ningún síntoma, o sea, 0 tapas de nariz, 0 con tos, 0 fiebre, 0 malestar general, y él tiene SARS-CoV-2 y se lo pasa a usted. ¿Se imagina cuando se aglomera gente en una concentración? Definitivamente debería ser la autoridad máxima la que debería poner las pautas y decir, no se puede, o hay que buscar otros mecanismos para pues gastar rostro como gastan los políticos, ¿verdad? Uno, lastimosamente, ellos mismos son los que, o sea, ellos juegan y son los jueces y son los árbitros del partido, ¿verdad? Entonces, la gente debe entender que el más interesado en mantenerse sano por el bienestar personal y el de su familia, especialmente los proveedores, ¿verdad? Que son los que trabajan y los que llevan sustento a la casa, que una vez que se mueren, sus familias quedan desprotegidas, que ninguno de estos políticos se va a preocupar por becar a sus hijos. Lo tenemos ahorita. ¿Cuántos colegas de nosotros han fallecido en el país y trabajando de primera línea, ¿verdad? Sacrificando su vida literalmente, ¿verdad? Porque fallecieron, o sea, ¿quién se ha interesado por decir, bueno, quiénes de los hijos de ellos ya estaban estudiando y tal vez iban a estudiar medicina o lo que sea que hubieran a estudiar? Vamos a ver un programa de becas o vamos a ver a las viudas. Definitivamente las autoridades dejan mucho que desear, no son precisamente los más sabios, no son
precisamente, ya sabemos, para honestidad, no puede estereotipar uno, pero prácticamente no es un concepto que manejan ellos. Entonces, preocuparse, porque un político se preocupe por la salud del pueblo, si él cree que pues, a través de eso puede llegar al puesto que ostenta, no le va a importar. El más interesado en mantenerse sano soy yo mismo. Entonces, no hay que ir a esas concentraciones. No hay que ir. Yo creo que el panorama político está establecido. No vemos un nuevo candidato que surja y que diga este es diferente a todos los demás. Ya los conocemos, son los mismos, ¿no? Entonces, probablemente lo que hay que hacer es definir el voto para ver el día que se va a la elección, votar para que prevalezca la intención de la mayoría, ¿no? O el deseo de la mayoría de los hondureños. Pero no irse a arriesgar porque va a arriesgar a su familia. Un gran problema son los jóvenes, porque como a ellos no les pasa nada, entonces ellos sí van, andan de esos ojos en la calle o se van a las concentraciones, llegan a la casa a contagiar a su papá, a su mamá, y los que fallecen son ellos. Bueno, ese cargo de conciencia lo van a cargar para toda la vida. Está con nosotros el doctor Isaí Hernández Marriaga. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Isaí Hernández Marriaga. ¿Está circulando ya esta nueva cepa o esta variante del virus en el país? ¿Qué le dice su experiencia, doctor? Mire, con los movimientos poblacionales y con la facilidad con la que la gente se mueve de un lado a otro, especialmente, digamos, Estados Unidos, es bien factible que ya ande esa cepa, la cepa inglesa. De nuevo, hay tantas cepas ya diferentes al virus original y no sabemos cuál de ellos se va a comportar igual de agresivo, ¿verdad? Tan agresivo que puso de rodillas al sistema inglés, ¿verdad? Un país poderoso económicamente que lo dejó, pero en jaque. Eso es posible, ¿verdad? Los gringos ya identificaron esa cepa a una persona que no había viajado del país, significa que él ya la adquirió en la comunidad. ¿Cómo llega de allá para acá? Facilito, ¿verdad? Los vuelos se pasan fácilmente, la gente asintomática va y viene. Cuando haya flujo, hay que pensar que ya está aquí en el país, hay que pensar que más con las fiestas navideñas, que viene gente a visitar a sus familiares de allá para acá, que en cualquier momento esta cepa va a estar. Que lo que se sabe es que es de mayor transmisibilidad, ¿verdad? Más fácilmente se transmite. Algunos ¿Qué tan virulenta o agresiva? No sabemos. Sí, algunos especialistas, doctor, en el mundo han pronosticado que aun y cuando ya hay varias vacunas que han mostrado su efectividad, el 2021 será un año, incluso nos han dicho, más duro que el 2020. Esto porque de pronto encontramos poblaciones que han bajado la guardia. Por muchas razones, la gente cuando no le da, cree, bueno, yo soy Superman, literalmente, y no me va a pasar nada, ¿verdad? Vamos a empezar a tener una nueva realidad, que es con la población vacunada, que si leen bien las especificaciones de las vacunas, hay que seguir con las medidas de bioseguridad, aunque esté vacunado. Y sigue siendo una incertidumbre el hecho de que si la vacuna va a ser efectiva para todas estas variantes del virus de SARS-CoV-2. Eso todavía no se sabe. La pandemia no le ha dado tiempo a la ciencia de tener estudios clínicos, por eso incluso tanta controversia con lo que es hidroxicloroquina o ivermectina. Yo lo que podría decirles es que en base a esa experiencia particular, que de nuevo para la ciencia solo simple es simple experiencia particular, no es ciencia, pero le sirve a mis pacientes, es que los pacientes que acuden tempranamente y tempranamente les iniciamos ivermectina, no se complicaron. No se complicaron y ahí están. Sea que tenían un factor de morbimortalidad, que fueran hipertensos, diabéticos, pero ahí están, vivos y no se complicaron. De nuevo, como les digo, podría decirle yo que fuera de mi consulta privada, donde es más variable porque veo niños, adultos, ancianos, pero allá que hay edad mediana, jóvenes y algunos mayores, tenemos casi 7 meses sin tener un hospitalizado. Y de nuevo, insisto, ni un muerto, gracias a Dios, ¿verdad?
pero es gente que aprendió que al principio llegaba a los 7 o 10 días, aprendió que al llegar tempranito, algunos que llegan ni 24 horas han pasado de que empezaron con los primeros síntomas y ya están en la consulta. A estos pacientes se le inicia rápidamente ivermectina y uno empieza a ver que mejoran. Luego confirma con pruebas rápidas de que en efecto ya IgM, IgG para SARS-CoV-2, confirmado el diagnóstico y se vigilan, se observan 14 días, la mayoría, claro, hay que individualizar. No puede uno establecer un tratamiento como una receta de maíz que van 2 de harina, 3 de huevo, no. Esa receta es bien particular de cada paciente, aunque sea joven. Uno debe individualizar, estar pendiente de cómo se va a complicar, estar pendiente de cómo agregar su anticoagulante, estar pendiente de exámenes de laboratorio, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque aquella la población que viene a la clínica privada sí tiene capacidad de pagar estudios, incluso la mayoría del estudio que uso cuando me vienen a mi privada es tomografía, pero allá la población es pobre y no tiene acceso, no va a tener el pisto para 1000 empiras o más de 1000 empiras para hacerse un antígeno, o peor, una PCR en tiempo real de forma privada, pero en el que se puede un estudio de imagen. El Entonces, gobierno, hay que individualizar. sí, doctor Hernández, el gobierno debe volver, si es que está en su capacidad, a realizar la mayor cantidad de pruebas, aun y cuando hayan controles en algunas ciudades. ¿Percibe que ha bajado la guardia? Los países que son dirigidos por gente que preparada en el área, que no tienen ningún interés así político por figurar o que no tienen ningún interés económico, eso es lo que hacen, pruebas masivas y clasifican a la población que ya le dio, la población que está enferma, y de esa forma se van haciendo cercos epidemiológicos y se limita la diseminación del virus. Es un virus que se transmite tan fácilmente que es difícil controlarlo, pero es más fácil manejar 5 pacientes que 50, o 50 que 500. Entonces, definitivamente, programas así nos permiten ubicar a la gente. De hecho, la gente cuando al fin sale positiva, entonces ahí sí tiene conciencia, se queda en su casa, está con miedo, porque genera un estrés enorme el saber que está positivo usted para COVID-19. Pero antes no. Y aún en el que lo diagnostican sin tener síntomas, el hecho de saber lo pone nervioso y lo hace tomar medidas y quedarse quieto y que no ande regando el virus. Pero al no saber, ellos andan con su vida, especialmente los asintomáticos, como que nada, infectando a todo el que se atraviese por enfrente, ¿verdad? ¿Qué de las, sí, doctor, qué de las terapias? ¿Qué han logrado aprender? Porque muchas personas pasan el virus, no le generó ningún problema, pero con el tiempo se enteran que comienzan con ciertas dificultades, con ciertos problemas que no era común en ellos. Incluso hemos llegado a escuchar de pacientes que se infectaron de SARS-CoV-2 que no eran diabéticos, que no eran hipertensos y ahora han debutado con estas enfermedades. Las secuelas son a todo nivel, ¿verdad? Neuromuscular y psíquica son las primeras en la lista, fuera de las complicaciones pulmonares. Pero para contarle de nuevo el caso particular, mi papá ahora es cardiópata, él quedó con una arritmia que tiene que tomar un medicamento, un antiarrítmico. Mi cuñado, una persona de 36, 37 años, quedó diabético e hipertenso. Gracias a Dios, poco a poco hemos ido bajando las dosis, lo mismo que muchos de los medicamentos con mi papá. Incluso hemos llegado a omitir algunos, pero las secuelas se manifiestan a todo nivel. Hay pacientes con falla hepática, se encuentran fallas tiroideas, digestivas también. El virus afecta, ya no es una enfermedad netamente considerada pulmonar, es una enfermedad multisistémica. Ahora, cuando usted capta a un paciente que está positivo y no tiene síntomas, usted no sabe si usted va a ser asintomático puro, o sea, no va a presentar absolutamente ningún síntoma, o usted está en un periodo presintomático. ¿Qué significa? Que usted puede estar en esos 14 días donde no presenta síntomas, pero no quiere decir que el día 14 que empiece con síntomas le va a dar duro, se va a agravar y podría morir. Entonces, claro, con pruebas masivas, la gente guarda el respeto a la enfermedad, sabe que está positivo, piensa en su familia, y ahí sí, formalmente en los cercanos,
y se confina y tiene más medidas, ¿verdad? Porque, de nuevo, usted no puede saber cuando capta a un paciente, digamos que tuvo un contacto muy cercano o por un tamizaje así cualquiera, o que hicieran PCR así, a donde el virus está circulando mucho, saber si usted va a ser un asintomático puro o es presintomático, que quiere decir que sí va a desarrollar síntomas y que sí puede llegar a complicarse. Muy bien, doctor, le agradezco que nos haya acompañado. Bueno, ha sido un gusto. De nuevo, como consejo a la población hondureña, ¿verdad? Es que el más interesado en mantener la salud debe ser usted mismo. Los políticos literalmente nunca han mostrado un interés por la salud del pueblo hondureño. Eso no tengo que decírselo yo, lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no anden en concentraciones políticas, ¿verdad? Hay que tener en este momento que hemos pasado la primera como periodo de incubación del 31 de diciembre, se andan un montón de pacientes con COVID. Al andar en la calle, usted sin medidas de protección o anda en la calle sin que sea necesario, puede adquirir el virus, llevarlo a su casa y crear un caos que tal vez usted no es el que se va a complicar o el que va a morir, pero va a fallecer alguien de su familia. Agradecer, yo creo que me va a dar Alzheimer y nunca voy a dejar de olvidar toda la información que nos pasaron esta gente, como de nuevo, ¿verdad? Como el doctor Sierra Hoffman, el doctor Oscar Díaz, la doctora Sosa, el doctor Portillo, el doctor Videa, que gracias a ello aprendimos a manejar. Luego, con la experiencia particular de cada paciente, no es que nos relajamos, yo le voy a decir en particular, cada vez que tengo un paciente diagnosticado, nuevo por COVID, genera un estrés, ¿verdad? Y hay que estar pendiente de él porque ya se sabe que es una enfermedad engañosa. Hace creer al paciente que está bien, se tira 3 días sin fiebre, 5 días sin fiebre, con apetito, entonces dice, no, ya estoy bien, se relaja, sale a la calle, se expone a contaminantes y luego en 5 días el paciente está grave de hospitalizar o grave de llevar a cuidados intensivos. Entonces, esa parte agradecer, ¿verdad? Hubo gente como ahí detrás de bambalinas, ¿verdad? Doña Marisela, ¿no? que se encargaba de coordinar estos webinars, dando gratis su tiempo, gente que pasa súper ocupadísimo con un nivel de estrés que ni me imagino, ¿verdad? Unidad de cuidados intensivos, y aún así apartaban el tiempo para educarnos. Al final los beneficiados fueron nuestros pacientes, ¿verdad? Yo en particular puedo decir que de esa población que Dios me permitió atender, de todos ellos, en realidad solo una persona falleció, ¿verdad? Siempre es un dolor enorme, ¿verdad? Y más que era una persona cercana a mi familia. Gracias. Con nosotros esta noche el doctor Isaí Hernández Marriaga. Por su sintonía, muchas gracias.